Muy buenos mediodías, acá estamos ya para compartir actualidad y algo más. Hoy con un programa especial con toda la información respecto de la violencia en las escuelas. ¿Cómo le va, señora Aguilar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el impulso que arrancamos con nuestro director Darío Serrano, como para arrancar mal, en este día de llovizna finita, ya Sí, toda la semana espectacular. nos torturó, Sí, parece que es muy llorón Darío. Darío, usted No, yo no. y uno de los invitados que cumplen el mismo día. Sí. Bueno. Porque estamos hace un mes con este tiempo horrible. Y según... La gente se queja en la casa. Sí. Bueno, se le seca la ropa. Porque no se seca la ropa. Porque toma mal olor. Porque toma mal olor, porque llegas a tu casa todo humedecido. Realmente es, sí, la verdad que es así. Es para gritar. Es para gritar porque, sobre todo las madres, que tenemos que lavar la ropa y que no se seca para el día siguiente. Pero parece que vamos a tener mal tiempo hasta el mes de octubre, según los informes de los servicios meteorológicos y del niño y el hijo de Dice la que hay un niña, y super el niño. niñito y el No siga porque usted se va, Dios mío. Usted se va, un super niño hijo de... Lamentablemente se ve que va a ser así prácticamente todo este año 2026. Dice que se viene un super niño. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, como siempre, con todo el resumen de lo que es el panorama internacional, nacional y provincial, obviamente. Bueno. Y como siempre tenemos que decir que en este momento, ¿cuál es el tema más importante a nivel internacional? Obviamente el tema a nivel internacional es esta guerra, porque ya es una guerra. No sabemos qué decir al respecto, porque en realidad todo lo que preparamos, todo se cae, porque en realidad todo se cae como se cayó la reunión que tenían que tener en Islamabad, digamos, en Pakistán allí, representantes de Estados Unidos y representantes de Irán. La gente de Irán se fue, abandonó la isla, Islamabad, y se fue, digamos, de nuevo a su país. Así que no sabemos cómo va a seguir esto, lo que sí es una preocupación porque... más allá de lo que diga Estados Unidos, hay mucha gente que piensa que la guerra la está ganando Irán. Así es, lamentablemente. Así es. O bueno, no sé, porque yo creo en que realidad, como decimos siempre, en una guerra todos pierden. Obviamente. Y sobre todo la población civil es la que más pierde. Bueno, pero si no tendría el armamento que tiene y demás yerbas, que es lo que se pone en juego, no estaría... mandando, digamos, en lo que es el estrecho de Hormuz, que es fundamental. Bueno, esto trae un montón de consecuencias, ya no hablemos más, el tema del precio del petróleo, obviamente que esto se traslada a todos los derivados, por supuesto la nafta y los combustibles. Así es, bueno, Irán obviamente exhibe los barcos portacontenedores secuestrados y recrudece sus amenazas. Eso es lo que le digo. A quienes naveguen, o sea que todo sigue lamentablemente para atrás con este tema. Bueno, vamos al ámbito nacional, ¿le parece? En el ámbito nacional había algo que no pusimos en la rutina que lo comentábamos recién, que tiene que ver con la reforma laboral. Así es, esta semana hubo un fallo en la justicia que ordenó dar marcha atrás con el retroceso que había hecho la misma justicia respecto de 82 artículos de la reforma laboral. O sea que hoy por hoy está vigente nuevamente la reforma laboral. Por supuesto que el gobierno salió a celebrar y el mismo presidente por sus redes sociales lo aplaudió, porque dice que es la única forma de que el país siga adelante. Recordemos, 82 artículos que vuelven a estar vigentes en este momento. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, cuando leímos el titular de que se podrían recuperar las Malvinas, yo creo que a todos los argentinos de bien y sobre todo los que vivimos en esa época, se nos llenó como así una cosita de emoción. Pero bueno, cuando uno lee más finita la noticia ya no es tan así, ¿no? Así es. Bueno, en realidad Esto es una consecuencia de lo que está ocurriendo entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Recordemos que las negociaciones entre ambos países siempre fueron carnales y en este sentido, en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la guerra, Estados Unidos tomó una decisión más dura respecto a Inglaterra porque cuando le pidió portaaviones, por ejemplo, para que desembarquen sus... los barcos que atacan, digamos, las flotas. Inglaterra tuvo un tibio, bueno, tengo que consultar en diálogo con el primer ministro. Entonces, a partir de ahí... Claro, se dice que Trump daría vuelta, digamos, su apoyo a Gran Bretaña y se lo daría a la Argentina. Así es, pero esto inclusive surge también de documentos del Pentágono.
Exactamente, sí. Documentos internos del Pentágono indican que la administración de Donald Trump evaluaría revisar su tradicional respaldo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas como parte de una respuesta política a los desacuerdos que comentabas recién. Entonces, obviamente, a raíz de esto, el Reino Unido salió a advertir que la soberanía sobre las Islas Malvinas no está en cuestión. No es negociable. Eso y aparte, sí que ahí nos cortó el chorro, como les digo, fue simplemente el título y después cuando uno empieza a leer ya queda como... Bueno, no sé si queda con que no va a pasar. no sé Creo que qué va a todos pasar. tenemos la En realidad, esperanza. en La este cuestión- mundo Globalizado. moderno, digamos, sí, globalizado. La cuestión es que, obviamente, desde nuestro país, el gobierno respondió al Reino Unido y les contestó que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Así es, hubo determinados síntomas de triunfo, digamos, también en nuestro país por este tema y por el apoyo fundamentalmente del país norteamericano. Pero Inglaterra se basa también en lo que piden los isleños, que recordemos en el último memorándum que se hizo, no es memorándum, me salió memorándum, pero es cuando se consulta a la población y se consultó a la población y los nativos dijeron que quieren ser ingleses. Consulta popular. No es una consulta popular, tampoco tiene un Tiene otro nombre, pero no, sí, no pero me no me sale. sale en este momento. Bueno, la economía sigue en stand-by. Manuel Adorni sigue siendo un contrapeso para el gobierno, pero no lo sacan, ¿eh? Bueno, y depende de muchas cosas también esto, porque ahora también lo que decíamos la semana que viene, que cada vez se complicaba más el Manuel Adorni, pero en este caso, por ejemplo, hay un fallo que de alguna manera el gobierno ve como un triunfo, que queda sin efecto, o la justicia dejó sin efecto todo lo que fue el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial. Exactamente. Bueno, Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante de la historia. Bueno, estuvo en Jerusalén, obviamente cantó libre. ¿Usted lo vio cantar libre? No, no lo vi. Un poco desafinado, pero a su Bueno, estilo. usted quiere todo. A su estilo. Bueno, Que el obviamente presidente cante bien también. Esperá. estuvo en el Santo Sepulcro y recordó al Papa Francisco, recordó aquella anécdota en la que él había dicho barbaridades del Papa Francisco y fue y le pidió disculpas. Y aparte lo reivindicó diciendo que es el argentino más importante de todos los tiempos. De toda la historia. Bueno, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar las PASO, dentro de un paquete que incluye, entre otras reformas políticas, el financiamiento de los partidos políticos y ficha limpia. Bueno, esto es importante porque se acuerda que la Sí. ficha limpia había caído. Había caído. Ajá. Había caído y decían que era culpa del gobierno. Vamos a ver qué ocurre con esto, porque en realidad el gobierno manda este proyecto, o sale a decir que manda este proyecto, pero lo hace en un momento hostil, digamos, para el gobierno en sí, y sin los acuerdos necesarios todavía. Es decir, no se sentó a hablar con los gobernadores, con los posibles aliados, a ver cómo podría encaminarse este proyecto de ley. Así que no se sabe qué va a ocurrir, por el momento es solo un anuncio. Bueno, también Milei prohibió la entrada a los periodistas a Casa Rosada. Bueno, terrible esto, terrible. Está enfrentadísimo con Geuna y con otro chico que no lo nombran mucho. Claro, la claro. nombran solo a Luciana Geuna. Lo que pasa que es la producción de Geuna de Sí, TN. de TN, la acusa de espionaje directamente, porque entraron con unos lentes a filmar en Bueno, Plaza Militar. según lo que dice la producción del programa, ellos tenían una autorización. De todas maneras, un 70% de los periodistas consideran que en realidad esto no debería haber ocurrido de esa manera. Si hay lugares donde puedes filmar, ¿por qué entras con unos anteojos donde no se vean las cámaras? Así es. Porque realmente en la Casa Rosada, por ejemplo, no se puede filmar determinados lugares, digamos, porque eso sí sería espionaje. Entonces, si vas a filmar los lugares donde se puede filmar y si pediste autorización, ¿para qué entras con un lente oscuro a filmar? Entonces esto era lo que se evaluaba como negativo de lo que hizo el periodismo, pero más allá de eso, recordemos, tanto Luciana Geuna como el equipo que tiene, son excelentes periodistas y son serios. Exactamente. Bueno, en lo que respecta al orden provincial, fue presentada nuestra Bienal 2026 en Buenos Aires. Ay, qué lindo. Qué buenísimo, La verdad que sí, es todo un acontecimiento porque recordemos, digamos que Dios es Dios en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces es importante, digamos, lo que se hace en Buenos Aires porque trasciende al mundo. Si se hubiera hecho únicamente acá en Chaco,
capaz que ni se enteraban en otros lugares, pero bueno, esta Bienal tiene un renombre internacional y fue importante, digamos, que se la presente allí, porque cuando más turistas vengan al Chaco es mejor, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, obviamente fue presentada por el propio gobernador de nuestra provincia, Leandro Heredero, también junto a la gente de Fundación Urunday, todo el equipo de Somos Uno también estuvo en Casa del Chaco, recordemos que la presentación estuvo a cargo de Marcelo Praolima, ¿verdad? Estuvo él como, sí, como él locutor. Estuvo como conduciendo. Sí. Bueno, del 17 al 26 de julio, recordemos esta fecha porque esa semana es una de las más hermosas que vivimos, que vamos a vivir este año los chaqueños. Así es, bueno, así es. Los chaqueños, los argentinos en general y todos los países que nos visiten. Los que vengan. Bueno, y el otro tema provincial tiene que ver con la inundación en el interior, una situación muy delicada, pero obviamente el Ejecutivo Provincial va por todas sus líneas, digamos, ayuda a esta gente que está muy afectada. Bueno, en este momento el gobernador de la provincia vuelve a estar recorriendo, digamos, toda la zona afectada. Recordemos que se precipitaron entre 300 y 450 milímetros de acuerdo a la zona en todo el acceso, digamos, en lo que es el impenetrable. Y fue terrible, por ejemplo, en Castelli quedó absolutamente bajo agua. Imposible inclusive sacar las bombas en poco tiempo, sacar el agua con bombas en poco tiempo. Sí. Y quedó mucha gente, no solo los vecinos y sus casas inundadas, sino industrias, a las que se le fundieron maquinarias, a las que se le fundieron los elementos de trabajo, etcétera. Así que es una situación muy delicada. A propósito de eso, el gobernador Heredero dijo que la nación se comprometió a enviar elementos de ayuda, digamos, para esta situación. Asistencia para toda esta gente que la está pasando más que mal. Así es. Bueno, vamos a... y lo otro también que tiene que ver con la provincia es que, a propósito del impenetrable, se aprobó a nivel nacional el convenio para que se avance con la ruta del impenetrable. Así que otro tramo más que se hará de esta ruta tan importante que es para todos los vecinos de esa zona porque es imposible llegar, digamos, cuando llueve. Exactamente. Bueno, vamos a dar introducción al tema que ya, como adelantábamos recién, tiene que ver con esta violencia en las escuelas, estas amenazas de tiroteo, que en la provincia en las últimas semanas es como que se acrecentaron y el hecho más grave es lo que vimos en Villa Ángela, que cuando fueron 2 chicas las que hicieron la amenaza con armas de fuego en sus manos y por redes. Cuando fueron a allanar la casa se encontraron con un arsenal y hasta una granada activada. Por Dios. Bueno. El tema es grave y delicado, si bien como hablábamos fuera de cámara, obviamente esto no pertenece a las chicas, sino al tutor, padre, no sé quién será la persona que está detenida, un hombre de 35 años, pero es como que se fue subiendo el tema de la violencia. Es lo que podía ser una broma, un chiste para no tener clases. Parece que la cosa está más que grave. En realidad no es broma, como se dice habitualmente. Es un delito. Es un delito, así que esto tienen que tener en cuenta los jóvenes. Vamos a hablar durante todo el programa de hoy sobre este tema fundamental. Y en esta primera nota que vamos a mostrar, obviamente que la provincia tomó cartas en el asunto, inmediatamente se organizó un protocolo para que se actúe en las escuelas. Esto ocurrió no solamente en el Chaco, a nivel país. Santa Fe fue terrible, no sé, cerca de 1000 amenazas. Y en Santa Fe, como en Córdoba, por ejemplo, las autoridades decidieron directamente que sean los padres los que se responsabilicen, digamos, por todo el operativo policial que genera esta movida, ¿no? Porque cuesta mucho dinero. Claro, por supuesto. Que eso lo deben saber, porque quizás los jóvenes no tienen idea de lo que cuesta un operativo policial de este calibre, entonces está bien que lo paguen los padres. Yo me quisiera meter, como hablamos también muchas veces fuera de micrófono, en esas casas donde el hijo me hizo la amenaza y los padres tienen que salir a bancar la broma o lo que quieran del chico. Así es. Eso es un segundo tema para analizar. Sí, un segundo tema para analizar y decir también que en muchos casos los padres, a lo mejor por la poca relación o la mucha relación que tienen, pero en realidad no profunda, con sus hijos, muchas veces desconocen. Ignoran, y se enteran cuando la policía viene y hace el allanamiento o le dice a su hija o su hijo estuvo involucrado en tal cosa. Bueno, es importante la nota que vamos a escuchar en primer término la nota con la ministra de Educación de nuestra provincia, la profesora Sofía Naidenov, que obviamente nos explica cómo se está trabajando al respecto para hacer frente a esta situación. Y creo que aclarar que cada escuela tiene un manual de convivencia escolar y va determinando, de acuerdo a su situación,
Por ejemplo, el caso de las mochilas. No todas las escuelas han determinado esto y cada escuela, cada director con el grupo de padres en ese manual de convivencia va a ir determinando, ajustando situaciones. Pero esto va más allá, está ocurriendo en todo el país, las escalas en algunos, yo no digo los números, porque el número para el chico le parece gracioso también. Y esto, lo que quiero en este mensaje dejar claro es que esto no es una broma, es delito. Lo hemos trabajado este fin de semana, el Ministerio de Seguridad se reunió con todos sus pares, nosotros hemos tenido una reunión por Meet con todos los directores regionales, diciéndoles esto para transmitir a los directores, y luego brevemente le voy a comentar lo que ocurrió, por ejemplo, en una regional que me planteaba una situación totalmente diferente de la que nosotros vivimos. Quiero aclarar que la escuela es un eco, porque a la escuela se le pide muchísimas cosas, y me pongo en el lugar del director y del docente, y esto complica la situación, pero la escuela es lo que realmente la demostración de lo que socialmente está pasando, y en esto pido una colaboración, una alianza, pero en serio, una alianza efectiva. Ya no estamos hablando de años atrás, donde la Internet no nos invadía como ahora. La verdad que la Internet ha sobrepasado los límites y hablo específicamente de las redes. No es una broma que yo deje usar a mi hijo tantas horas. No es una manera de decir puedo hacer otra cosa y le dejo a mi hijo tantas horas en las redes. Y una de las cosas como papá, no vamos a reenviar estos mensajes de acá hubo, saco fotos, absolutamente no. Cada reenvío debe ser únicamente al director de la escuela, comunicarse con el director. Nosotros tenemos casos, el último que sí o sí sé cómo se ha resuelto, un caso en San Martín, se descubrió, se trabajó con la policía, con ciberdelito, con ciberseguridad, supimos de quién se trataba, se le convocó a los papás, por supuesto, sorpresivos, la madre del niño o niña quedó realmente sorpresa con este tema porque tenemos que aprender los papás que el niño que está en la escuela no es el niño que tenemos en la casa. Si esto lo supiéramos todos los papás y ante el silencio, ante las chinches, ante que no arregla la habitación el adolescente, ante el te contesto mal, el no tengo ganas, el cómo a cualquier hora, son todos a gritos, poneme límites. El adolescente adolece, está creciendo en 2 etapas y necesita límites. Bueno, ahí continuamos, continuamos. La ministra hablaba de lo de las mochilas transparentes. Obviamente que muchos emprendedores salieron a fabricar mochilas transparentes para que las lleven los chicos a las escuelas y otros tantos se avivaron y la están cobrando el doble. Qué bárbaro. Como siempre, ante una desgracia o posible desgracia, tenés el avivado. Bueno, en definitiva es lo que quiere el presidente, que sea la oferta y la demanda la que maneje el mercado. Bueno. Así que bueno. Le están haciendo caso. En realidad lo que dijo la ministra es importante y es importante poner todo el protocolo en acción, digamos, para poder enfrentar este tema. Yo hablaba con una psicóloga por estos días y me decía respecto de las prohibiciones, que hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones, porque las prohibiciones siempre esconden o trasladan el problema a otra parte, no lo solucionan. Entonces, por ahí, prohibir, digamos, es trasladar y no solucionar. No es una buena medida. Me parece que habría que ahondar en las relaciones, fundamentalmente familia, escuela, alumnos, para solucionar este tema de fondo. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que obviamente van a analizar esta temática desde su ángulo, ¿no? Desde el ángulo de los jóvenes. Estamos hablando, nos visitan hoy Karel Minich y Máximo Gutiérrez, 2 niños jóvenes de 17 años. Adolescentes. De 17 años que están en 5º año del secundario y bueno, y obviamente le vamos a preguntar a ellos cómo están, buen día antes que nada, gracias por venir. Buen día. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes ¿Cómo sobre lo evalúan? esta problemática? Bueno, para empezar yo considero que todo esto surgió obviamente por las redes sociales. Se lo empezó a ver como una broma más que nada en el ámbito de TikTok, en Instagram, para generar risa, ¿no? Porque surge a partir de que ya las inscripciones que ya hay en general en los baños de los colegios, o primero arranca diciendo algo tan simple como un dibujo obsceno o algo por el estilo, y después se traslada ya a insultar a una autoridad, a un profesor, a algún compañero inclusive. Hay veces que se puede llegar a ver varios insultos acerca de un mismo compañero.
Y esta problemática avanzó hasta el punto de ya amenazar a toda la institución, en este caso, con algo tan grave y delictivo como puede ser un tiroteo. Sí, bueno, fundamentalmente respecto de esto que ocurre, por ejemplo, en los baños de las escuelas. Esto fue tradicionalmente, el baño fue un lugar a donde la gente escribía cosas que eran para hacer bullying, para agredir a un profesor. Todo este tipo de cosas ocurrían también cuando nosotros éramos niños. El tema es que ahora se agrava porque se pone en riesgo, digamos, la salud de la población escolar, porque si uno mira esto en espejo, es lo que ocurrió en el mundo en otras instancias. En Estados Unidos a 2x3, y bueno, ya ha tenido repercusión en nuestro país. Por ejemplo, el último caso de Santa Fe, que fue terrible. Es decir, no se queda en la broma únicamente. Hay cosas detrás de esto. O como decía Alejandra hace un ratito, había una chica en Villa Ángela que fueron a la casa y le encontraron que tenía un arsenal. Y entonces, ¿qué iba a hacer esta chica después? Eso es, yo pregunto, ¿ustedes reflexionan sobre ese tema? Sí, yo lo que considero personalmente es que uno lo toma como que le da pie al lugar a seguir haciéndolo, porque dice, bueno, si causó gracia, porque lamentablemente el objetivo fue que cause gracia, ahí justamente como dice, si daña no es broma, en este caso, el daño todavía no se hizo, gracias a Dios, o bueno, se hizo en Santa Fe en este caso, pero eso fue anterior a las bromas. Sí. Pero aún así esto obviamente ya no llegó a un punto que ya no se puede manejar de la misma manera, ya no es que queda en la amenaza. Como vos decís, esta chica mostraba las armas inclusive, y ahí ¿qué está pasando ya? Ella hay que ver un tema de la crianza del hogar, o como te digo yo, ya le da pie el decir, bueno, si le causó gracia a una persona que yo escriba eso en el baño, capaz le causa más gracia si yo lo muestro también. Es como ya un objeto de buscar la viralización a lo mejor. Dicen que estas actitudes de los chicos, de los adolescentes, esconde algo detrás. Hay un inconformismo o algo que ellos quieren revelar a través de estas acciones. ¿Vos considerás que es así? ¿O ustedes consideran que es así, vos que no hablaste todavía? ¿O esto nada más que es una broma, como dicen ustedes? Porque para mí también tiene un trasfondo. Sí, pasa que en muchos casos también no se tiene en cuenta el caso de la salud mental, que es muy importante. Mucha gente lo ignora, mucha gente no piensa en esos casos. Y no necesariamente tiene que ser por un trasfondo, o en otros casos sí, porque no justifica tampoco, pero en muchos casos hay chicos que sufren de bullying y a lo mejor piensan que esa es la solución cuando más alejado de la realidad es imposible que esa sea la solución. Siempre la solución tiene que ser hablar con un profesional, tratar de que se ofrezca una alternativa que no sea recurrir a operativos policiales, sino una prevención para que eso no ocurra. Yo, hablando del caso de Santa Fe, lo escuché a mis hijos en este caso, decir de que el chico de Santa Fe no escribió nada. El chico de Santa Fe fue con el arma directamente, que también ellos hacen una lectura al respecto y que tiene que ver con lo que dice Maxi. Este chico ya tenía una problemática de su salud, digamos. O sea, de salud mental. Sí, exactamente, o sea que también hay que analizar, lo que hay que analizar a fondo, como vos decís, sería eso. Si este chico o la chica esta que tenía el arsenal en la casa tiene detrás algún problema mental. Y bueno, para esto está justamente, digamos, el tema de las relaciones y mejorar, digamos, las relaciones entre la comunidad educativa, el Estado y los padres. Bueno, vamos a ir a una nota y después seguimos charlando con los chicos. Está interesante esta nota tiene que ver con el ayudante de la Fiscalía número 3, Cristian Barreto, quien estuvo a cargo justamente de investigar todos estos casos que fueron denunciados y que estábamos comentando anteriormente. Lo que se está trabajando con el tema de las amenazas, se está trabajando a nivel policial, judicial y también el Ministerio de Educación con las diferentes instituciones educativas. Hay que recordar que estamos hablando de colegios secundarios, en su mayoría, y primarios en algún caso, por lo que estamos hablando de menores de edad. Y la ley del menor penal vigente es la ley anterior. La ley actual fue aprobada en marzo, va a entrar recién en vigencia el mes de septiembre, por lo que todavía tenemos la diferencia entre menores imputables o inimputables. Se trabaja con la denuncia recepcionada por la policía, ya sea por parte de
las instituciones educativas o de los padres, dependiendo de los casos. No hay dos casos iguales, ¿sí? Hay desde cuestiones telefónicas, de redes sociales, inclusive hasta la pintura en el baño, digamos, como método. Diferentes medios, similares pero diferentes, y medios también, y también hay diferentes encuadres legales. La imputación y el juicio va a ser ante el juzgado menor, porque estamos todavía con la ley vigente, digamos, la ley anterior. La responsabilidad penal de una persona no se transfiere, ¿sí? La responsabilidad civil, sí, la responsabilidad civil, el nene rompe, papá paga, de los negocios, esa sí es una responsabilidad que se puede transferir a los padres. La responsabilidad penal de una persona por los delitos, no se transfiere. El padre no puede pagar por el delito del hijo. Son muchas, no te puedo dar un número exacto, pero yo tengo casos en área metropolitana, en localidades del interior, en varias localidades de nuestra circunscripción. Bueno, ahí estamos de nuevo con los chicos. Preguntábamos nosotros, ¿ustedes se relacionan con sus compañeros, hablan de estos temas? ¿Qué les dice la institución al respecto? ¿Qué dice, por ejemplo, la entidad que ustedes tienen que los nuclea, como el Centro de Estudiantes? Cuéntanos. Sí, entre nosotros charlamos sobre todo. Nosotros somos compañeros de curso, nos sentamos en el mismo banco y charlamos con los compañeros de nuestro alrededor o con el resto del curso y opinamos más o menos lo mismo, de que esto surgió como principalmente una broma que posteriormente terminó escalando hasta donde está hoy en día. Pero además de eso, lo que decimos de que puede surgir a través ya de un problema anterior, como puede ser el bullying, capaz alguien está pasando mal en la casa y no encuentra esta manera de descargarlo. Y como se podría llamar esto también, sería un mensaje de odio a lo mejor. Bueno, pero desde el Centro de Estudiantes te preguntaba, Jorge, vos que sos el presidente del Centro de Estudiantes, contanos si se está hablando de algo, justamente de hacer charlas, o si han tomado alguna medida jornadas de claro. reflexión. ¿Se lo propusieron ustedes a las autoridades? Nosotros por parte del centro, lo que tenemos en charla ya con los chicos y la asamblea de delegados en general, es un tema ya de buscar profesionales que charlen con los chicos, no tener un profesional integrado a lo mejor ya en la institución, ya que eso elevaría demasiado los costos, además de que puede llegar a ser inviable, pero sí charlas mensuales con profesionales que se acerquen a los chicos y terminen comentando la situación a lo mejor, porque no puede estar a lo mejor encima de cada uno, porque también depende de uno mismo, de decir, o de los padres, decir, bueno, inicio la terapia o lo mando a que haga terapia porque tiene algún problema o algo. Pero en este caso considero de que nosotros como centro lo que tenemos que hacer obviamente es velar por la seguridad del chico más que nada. Sí, porque a pesar de que nosotros representamos también a la institución, nos enfocamos más en el individuo como estudiante. Inclusive tenemos un puesto de bienestar estudiantil, un vocal que se encarga de eso, que bueno, en la semana no lo pudimos charlar por las lluvias, pero la semana que viene se va a intentar buscar una solución a esta problemática. Alejandra contaba en la preproducción, nosotros hacemos una preproducción para ver cómo encaramos el programa y todo este tipo de cosas, y Alejandra decía, a mis hijos les pregunté en la mesa, me imagino que ustedes no bulinearán a los demás compañeros, bla, 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 bla. Hay dos cosas respecto de ese tema. A muchos chicos le hacen bullying y el general de la escuela, o a lo mejor él lo siente y los compañeros no lo toman como tal, digamos. Ustedes tratan de acercarse, de ver a ver qué está pasando cada chico. Si hay un chico, por ejemplo, que no habla o que es muy tímido, que no se integra, tratan de hablarle, de decirle a ver qué te está pasando o llegar de alguna manera a ellos. Sí, nosotros siempre tratamos de ser lo más empáticos posible porque nunca sabemos qué puede estar pasando a un compañero. Y también a veces nos molesta un poco que de parte de la escuela es como que se deja un poco de lado eso, ya no solo con el tema de las amenazas, sino en general. Muchas veces queda delegado a los alumnos encargarse de esas situaciones, cuando la escuela es el ente que tiene que regular esas cosas. Por ejemplo, en nuestra escuela, más allá de que en muchas escuelas se estén tomando medidas así, no se tomó una medida muy cautelar y nosotros siempre estamos en riesgo de que pase cualquier cosa. Y sin embargo, nosotros seguimos así como si no hubiera pasado nada y es una situación muy grave que nos afecta a todos realmente. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando en el próximo bloque con ustedes. Vamos a ir a una pausa, pero no sé si quiere dejarle alguna pregunta para los chicos. Como ahora. quieran, o si no... Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Enseguida regresamos con actualidad y algo más.
Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear en 902. Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia, Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética. Hay rutas que se miden en kilómetros y otras que se miden en historias. En Cabral Motors llevamos 30 años acompañando a cada cliente en su camino. ¿Buscas tu primer moto? Llévatela solo con tu DNI en cuotas fijas o con tarjeta. Repuestos originales, accesorios y el servicio técnico oficial que tu equipo se merece. Vení a conocernos en Resistencia, Corrientes y Villa Ángela. Cabral Motors, tu próxima aventura empieza hoy. 5:30 de la mañana, de lunes a viernes. Amanecé con nosotros, amanecé en Somos Uno y la radio. Todos juntos a las 5:30 de la mañana. Te espero, ¿eh? En La Anónima, la pasión es insuperable. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en cafés torrados Nescafé Dolca. También en toda la línea capilar DAP. 35% de descuento en jabón líquido para diluir Skip por 500 centímetros cúbicos. Además, 30% de descuento en cerveza sin retorno Patagonia por 730 centímetros cúbicos. Y no te pierdas una promo redonda. Encontrarnos en Sarmiento Shopping, Supermercados La Anónima, empresa B certificada. De lunes a viernes, de 7 a 9, así comenzamos el día. Todo lo que tenés que saber desde temprano, con Javier y Fernanda. Así empezamos, por Somos Uno. ¿Buscás trabajo? ¿Querés capacitarte? ¿Querés potenciar tu futuro? Impulsar Chaco, oportunidades para todos. Sumate a Impulsar Chaco, un programa diseñado para generar empleo y fortalecer tus habilidades, conectándote con empresas de toda la provincia. Registrate y accede a Bolsa de Oficios. Ofrece tus servicios y encontrá oportunidades. Bolsa de Empleos. Carga tu currículum vitae virtual y hacete visible para todas las empresas. Bolsa de Empresas. Empresas buscan talentos y acceden a beneficios económicos. Capacitaciones gratuitas. Hacé crecer tus oportunidades laborales con cursos presenciales y virtuales certificados. Ingresá ahora a impulsar.chaco.gov.ar y descubrí cómo potenciar tu futuro. Impulsamos el empleo y la inclusión laboral en Chaco. Impulsar Chaco. Gobierno del Chaco. Durante la semana no te pierdas Jugada Maestra, el programa que lleva el análisis más completo del deporte. Bienvenidos al deporte en Jugada Maestra. Traen lo mejor del fútbol, básquet, automovilismo y mucho más. De lunes a viernes a las 18 horas. Jugada Maestra por Somos Uno.
Llegaron las oportunidades a Donet. Subite a tu Ford Ranger o Territory Titanium financiando hasta 25 millones de pesos a tasa del 0% de interés en 18 cuotas. Financiación real, simple y con cuotas fijas y en pesos. Contactanos a nuestro WhatsApp 3624 600930 y te asesoramos hoy mismo. Donet, concesionario y servicio oficial Ford. Cuando el día comienza, el campo ya está en marcha. Amanecer Rural, la actualidad agropecuaria y ganadera de la región y la provincia. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana. Toda la información precisa para comenzar el día la encontrás en Amanecer Rural. Somos campo, somos uno. ¿Querés renovar tu casa, tu local o ese espacio que tanto te inspira? En Velasco Pinturas te damos la razón para hacerlo. Productos de calidad, asesoramiento personalizado y con la financiación que necesitas. Además, tenemos promos con tarjeta tuya. Aprovecha los beneficios exclusivos y paga en cuotas. No esperes más. Pintá con confianza. Pintá con Velasco. De lunes a viernes a las 9 compartimos con vos lo más destacado del día junto a Julio Wackman. Buena mañana para todos. Buen día, amigo. Te esperamos en la mañana de la radio por Somos Uno. Impulsar Chaco. Ingresá ahora a impulsar.chaco.gov.ar. Hacé clic en tu gobierno digital. Ingresá con tu quill y contraseña en mis aplicaciones. Seleccionás Impulsar Chaco. Accedes al sitio. Luego te vas a mis gestiones. Después a mi postulación. Crear oficio. Completás con tus datos y descubrí cómo potenciar tu futuro. Impulsamos el empleo y la inclusión laboral en la provincia. Gobierno del Chaco. Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Subsecretaría de Trabajo, Capacitación y Empleo. Bueno, ahí estamos, continuamos. En realidad lo que se charla fuera del aire es más lindo de que lo que se charla en el aire a veces porque es más espontáneo. Pero a mí se me ocurría preguntarles, digamos, la relación fundamentalmente con los profesores. ¿Ustedes creen que los profesores, o yo por ejemplo, soy profesor de ustedes, ¿ustedes creen que yo puedo interpretar lo que ustedes están necesitando en cada momento o lo que alguno de sus compañeros está necesitando? ¿Se hacen charlas en este sentido? ¿Se trata de integrar? Vuelvo con la pregunta del bloque anterior, digamos, que es fundamental, me parece esto, porque si decimos nada sirve de nada y nos cruzamos de brazos, tampoco sirve. Bueno, lo que pasa es que muchas veces sí se puede, o sea, los profesores pueden interpretar lo que pasa. El tema es influir en los alumnos porque, o sea, el que tiene el chip ya de ir a hacer eso, de ir a hacer bullying, muchas veces es difícil que cambie de opinión, que obviamente si decimos esto puede ser superficial todo, pero también está bueno, más allá de charlas así generales, ser más puntual capaz a veces con las cosas, también lo que decía hoy de la salud mental, porque muchas veces más de ser un tema general es algo específico de uno, puede llegar a ser, de que este tiene un problema así, y muchas veces no lo sabemos. Bueno, yo creo que ustedes, por ejemplo, son muy taxativos, muy determinantes, porque en realidad con ese criterio, digamos, bueno, hay que dejarlo al chico que padezca nomás. No sé, o sea, a lo mejor el profesor no tiene la herramienta necesaria, pero si capta alguna situación, podría, en ese caso, hablar con los padres, hablar con un psicólogo, hablar con un psicopedagogo de la misma institución, y a ver cómo se atraviesa ese problema. Me parece que pasa por ahí el tema. ¿Ustedes están abiertos a escuchar? Nosotros sí, la verdad, siempre tratamos de ser abiertos porque siempre sabemos que alguien mayor que nosotros puede saber más de una situación, de cómo manejarla, que nosotros que capaz pensamos en caliente y no sabemos cómo manejar una situación.
Pero también consideramos que a veces, no todos, pero hay muchas veces que hay profesores que no van a hacer su trabajo y listo. Hay muchos profesores que hacen eso y no se preocupan tanto por el curso porque también algo de la escuela, obviamente, cada uno va a hacer su trabajo, pero hay ciertas escuelas en las que también los profesores podrían poner de su parte también un poco de empatía porque muchas veces de un alumno a otro no se sabe cómo manejar la situación. En cambio, cuando aparece un mayor o algo así, es mucho más fácil de manejar la situación porque cambia de peso. Si yo, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, pero yo, por ejemplo, le hago bullying a otro, ese otro no sabe cómo manejar la situación. En cambio, si viene un mayor, se va a sentir más seguro, va a saber qué decir con el mayor y a lo mejor ahí se puede resolver. Yo recuerdo que cuando nosotros, por ejemplo, los preceptores tenían un acercamiento muy especial con los estudiantes en nuestras épocas. Supongo que en el caso suyo también. Sí. Y los preceptores muchas veces captaban situaciones, digamos, que eran que caminaban por la cornisa o que eran situaciones riesgosas, digamos, para los chicos. Y nos llamaban y a veces, muchas veces, nos hacían llorar. O sea, nos llevaban allá atrás, al fondo, digamos, y conversábamos sobre tal situación y por qué, y por qué, y por qué. Y salían cosas increíbles. Por eso yo creo que a lo mejor lo que hay que recuperar es el diálogo. Y en esto también les dejo una pregunta para el próximo bloque que tiene que ver con el aparatito ese que tenemos. Ese aparatito que se llama celular no nos quitó la posibilidad en todo este último tiempo de relacionarnos más entre las personas, de poder conversar, de tener una charla con un compañero, con una chica, sin el celular, sin que sea a través de Instagram o a través del WhatsApp. ¿Le parece que vamos a una nota? Exacto, nos contestan después de esta nota que vamos a ver, que tiene que ver, obviamente, seguimos con la temática, ciberdelito de la Policía del Chaco. Eduardo Escobar es quien nos va a hablar. Lo que ya decíamos, ¿no? Se han identificado a varios menores involucrados en estos escritos y en los envíos de WhatsApp. Fueron notificados del delito ellos y sus padres, obviamente, por ser menores de edad. Pero la Policía del Chaco viene trabajando ya hace varios días. Este fenómeno empezó aproximadamente hace 2 semanas acá en el Chaco. Primero con una amenaza de un arma en la escuela, en una localidad del interior de Margarita Belén, donde publicaciones de TikTok aparecían un arma que iban a llevar a la escuela. A partir de ese momento empezamos a hacer ciberpatrullaje en las redes sociales y nos dimos cuenta que en todas las provincias comenzaron a viralizarse mensajes o de amenazas, por ejemplo, en distintos perfiles de Instagram, TikTok, cualquier red social, donde el común denominador era la palabra tiroteo y una fecha específica. Y después comenzó la violencia, fue un poquito más arriba con el tema cuando empezaban a subir armas en la fotografía de los perfiles, con perfiles falsos. Y bueno, en este sentido la Policía del Chaco en conjunto con el Ministerio de Educación elaboraron un protocolo de incidencias. Entonces lo primero que hacemos es prevenir estos tipos de casos, investigarlo en el primer momento de que se toma conocimiento a través de la línea 911, por ejemplo, donde cualquier persona, cualquier ciudadano al tomar conocimiento de una amenaza de estas puede llamar. Inclusive los directivos, tenemos más incidencia de directivos escolares donde observan o ven publicaciones que hay en los baños con inscripciones, por ejemplo, este tipo de amenaza como tiroteos. Y bueno, la primera incidencia va a la comisaría a constatar el hecho, se le toma una declaración o una denuncia al directivo y bueno, depende, lo clasificamos como una amenaza del tipo física, que son, como te decía, de los baños. Y después tenemos las amenazas digitales, donde nos da intervención a nosotros, donde estamos trabajando en conjunto todo el personal del área de cibercrimen, trabajando e investigando este tipo de amenazas en las redes sociales. No lo encaramos como una broma de los chicos, sino que directamente es un delito. Los chicos tienen que saber y los adultos tienen que saber que la intimidación pública está tipificada en nuestro Código Penal con el artículo 211. Hemos llegado acá en la provincia del Chaco a identificar a 4 menores de edad entre 13 y 14 años, 5 en realidad si contamos con el de Margarita Belén, y bueno, fueron notificados, conforme la magistratura actuante, fueron notificados los padres. Bueno, los menores son inimputables, son 12 y 13 años,
tenemos que tener en cuenta, y los chicos tienen que saber que en cualquier momento en este año se va a promulgar la nueva ley penal de los jóvenes, donde a partir de los 14 años ya pueden quedar detenidos y alojados en una dependencia policial. Así que hay que tener mucho cuidado. Los chicos, sobre todo, que creyendo que esto es una broma, en realidad es una amenaza, una intimidación pública. Los mensajes de amenaza, cuando un padre ve en un canal, por ejemplo, de WhatsApp de padres y madres de los chicos en un colegio, no viralizar ningún tipo de mensaje, sino que directamente llamar al 911, verificar la fuente de información, que es muy importante. A través de, nosotros de cibercrimen, nosotros estamos en Juan Domingo Perón, 1365, se pueden acercar y vamos a verificar correctamente la fuente digital donde aparecen este tipo de mensajes, o bien si están en su vivienda al 911, donde inmediatamente va a intervenir el protocolo justamente que se armó desde el Ministerio de Seguridad. Bueno, no es broma, es delito. Esto creo que tiene que ser uno de los grandes mensajes que quedan sobre este tema, que dejemos acá para toda la teleaudiencia de Somos Uno, digamos, y a veces para las redes sociales también. Fundamentalmente veníamos del bloque anterior con una pregunta que quedó, digamos, para que ustedes contesten respecto de las relaciones entre ustedes. Se ha perdido, digamos, esto del face to face, como se dice, el cara a cara. Y ustedes se relacionan más a través de los medios. Redes. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo actúan ustedes con la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Pueden entender nuestra óptica cuando decimos hay que comunicarse más? Bueno, yo creo que es relativo verdaderamente por el hecho de que, uno sí creo que el celular desconecta de la realidad. Yo tengo un compañero personalmente que se sienta enfrente mío que está todo el día con el celular y llega a un punto ya que no sabe si está acá o adentro del celular ya. Por un tema que está todo el día viendo reels, todo el día jugando a los jueguitos, entonces se pierde como esa relación, el decir, nosotros por ejemplo usualmente cuando tenemos hora libre nos ponemos a jugar en el celular todos juntos, o sea, como que estamos relacionados pero a través de otros medios, así como decías vos. Pero yo creo que las relaciones no se terminan de perder por el hecho de que también te abre otras puertas el tener el celular, como también te abre puertas a cosas buenas, te abre puertas a cosas malas. Hoy en día lo más viral o lo que más se ocupa son los canales de difusión de WhatsApp, por ejemplo, y tal como dice el nombre, se ocupa para difundir, en este caso, objetos de burla, como pueden ser algún compañero u otro. Yo mismo he visto varias veces que se joden entre ellos y como aprovechan el anonimato de esta función, terminan cargándole a cualquiera y a lo mejor a esa persona termina afectándole de sobremanera lo que está poniendo en el canal. No solamente termina quedando ahí, pero también a través de los canales, por ejemplo, yo he visto gente que se termina haciendo nuevos amigos o se termina juntando a otros grupos. O sea, es una herramienta verdaderamente. No tenemos que depender de ella, pero tampoco dejarla de lado. Como de la inteligencia artificial también, ¿no? Exacto, la inteligencia artificial sobre todo yo considero que es una recontra herramienta. La utilizo yo para el secundario, la utiliza mi hermano para la facultad. Creería que ustedes a lo mejor la llegan a utilizar también para armar algún que otro programa. Pero es una herramienta porque le saca el razonamiento a la gente. Yo, mismo compañero, no puede hacer un trabajo de leer un texto. No sabe leer un texto, interpretar lo que está diciendo o buscar en la intertextualidad una metáfora, un doble sentido o algo tan simple como buscar un hecho histórico dentro de un libro. No se puede, se perdió esa capacidad ya. Y eso tiene que ver con la tecnología. Por supuesto que tiene que ver con la tecnología, pero también la falta de comprensión. También tiene que ver, por ejemplo, con la educación pública en algunos casos. Yo, en este caso, voy a colegio privado, es un público de gestión privada, pero este compañero, por ejemplo, al primario, iba a un colegio público y obviamente que depende del profesor más que nada, no como tal de la institución y bueno, del compromiso que tiene uno con estas cosas. Porque va por otro lado, porque yo lo he visto a este mismo chico que se lleva 7 materias en un año, levantar las 7 materias en diciembre en primera instancia. O sea, ¿qué capacidad tiene? Capacidad tiene, ganas no. Exactamente. Es lo que termina desembocando hoy en día a toda esta catástrofe. Y una pregunta que tiene que ver, que es muy personal, que si ustedes quieren la contestan y no, o si no, no. Ustedes, a lo largo de todo lo que hicieron, la primaria y la secundaria, ya están en 5º año hoy, ¿se sintieron alguna vez en una situación de bullying? ¿Alguien les hizo bullying? ¿Y cómo lo resolvieron? Sí, yo en lo personal sí, de chico sufría bullying porque tenía obesidad. Me jodían mismo mis compañeros y hasta de más grande me llegaron a joder mis amigos.
Y bueno, yo de chico lo que afrontaba, lo que llegaba a hacer era confrontarlo, el buscar la solución a las piñas, por ejemplo, o salirlo a correr, hablarle a los papás, nunca, la verdad. O sea, nunca lo pensé yo por un hecho ya de que el chico termina sintiendo vergüenza. Hoy, ¿Con la maestra tampoco? Con la maestra tampoco. O no solamente por el hecho de la vergüenza, porque así uno capaz lo charle con la maestra, va a decir, no, puede ser un joven nene. O en este caso ya en el secundario, yo lo charlo con el preceptor, como charlamos acá fuera del aire. La relación personal entre estudiante y la parte administrativa, a lo mejor del colegio, se perdió. Por un tema de que, en este caso, alguno de los directivos, por ejemplo, puede llegar a plantear como un problema que el alumno se relacione con el profesor, con el preceptor. Que a mí no me parece, la verdad. No, yo considero que prefiero tener una buena relación con mis profesores. Yo, por suerte, sacando las normas que toma mismo el colegio con el tema de la interrelación con los profesores, he jugado fútbol con profesores míos, me los he cruzado fuera del colegio, he sostenido charlas acerca de algo que no tiene ni que ver con el colegio, relaciones personales mías, a lo mejor, mi familia, mi pareja, etc. Y creo y considero que eso es lo más importante. E inclusive cuando llego a tener un problema dentro del colegio y charlo con algún preceptor, preceptores que me han agarrado cariño a mí y yo he agarrado cariño a ellos, terminan dándome un consejo fuera de lo que es su rol como preceptor, sino ya como persona, aportando a mi bienestar, que es lo que buscamos todos, ¿no? Que el bienestar estudiantil. Bueno, ¿viste? A eso me refería yo cuando digo enriquecer las situaciones interpersonales, digamos, las situaciones entre las personas, las relaciones. Vos me contestás en el próximo bloque, vamos a ir a una nota y me vas a contar si vos sufriste, si querés, alguna situación de bullying en algún momento. Bueno, la nota tiene que ver con nuestra psicopedagoga, que digo nuestra ya porque salió en otros programas y la verdad es que es muy enriquecedor todo lo que nos dice. Ella es Rosana Fleitas, obviamente nos da su visión acerca de esta problemática que se presenta ahora en nuestra sociedad y obviamente también le pedimos alguna pista de cómo salir de esta situación, cómo debemos actuar, como estamos diciendo, ¿no? Padres, colegio, todos los que conformamos esta sociedad. La comunidad. Bueno, dentro de las instituciones se están habilitando espacios de diálogos, de reflexión, de escucha. Desde el Ministerio de Educación se propician se habilitan estos tiempos como para poder poner en palabras qué está pasando con nuestros chicos, poder escucharlos y poder brindarles herramientas para que ellos puedan de alguna manera tramitar todas estas emociones que por ahí quedan reprimidas, estos enojos, estas cuestiones que por ahí no hay tiempo para poner en palabras y así ver de qué manera podemos ayudarlos. Esto que vos decís, estas amenazas masivas y esto de efecto contagio en todo el país, en toda la provincia, creemos que tiene un denominador común que son las redes. Ellos tienen un mundo virtual al que a veces los adultos no podemos acceder por desconocimiento, porque no tenemos las herramientas que ellos tienen por ser nativos digitales. Y entonces ocurre que ellos se comunican, ¿sí?, con gente que a veces nosotros ni sabemos, de otras partes del mundo, que van sembrando ideas que no son del todo positivas y bueno, vemos tristemente cómo, yo les digo, son casados nuestros chicos y les hacen hacer cosas que lamentablemente no les favorecen, no favorece a nadie. Estamos trabajando con ellos, vamos a las aulas, tenemos talleres, desde los diferentes equipos interdisciplinarios también brindan recursos a las instituciones educativas para que directivos y docentes puedan tener estos espacios de escucha, de diálogo, de escucha activa con los estudiantes. En estos talleres, bueno, hay diferentes dinámicas, ¿sí? Los chicos de manera anónima escriben aquellas cosas que por ahí no pueden decirlo con palabras. Y esto es muy positivo porque nos permiten tener un termómetro de cómo está la realidad áulica, qué les pasa a ellos, qué sienten. Y bueno, en base a eso podemos después actuar, ver de qué manera poder acompañarlos y, lo que es más importante, darles recursos, ¿sí?, para que puedan tramitar la angustia que sienten por ahí, por la soledad, porque están superados por su propia situación familiar, porque por ahí se sienten solos, muy solos. Esto es lo que manifiestan acá. Vos me decías déjalo, son todos anónimos, ¿sí? Ellos escriben, por ejemplo, el trueque de un secreto se llama una de las dinámicas que tenemos con los chicos y a través del papel ellos pueden expresar
lo que no podrían hacerlo, como te decía, a través de las palabras. Uno escucha a la generación de cristal, estos chicos que tienen baja tolerancia a la frustración, que no soportan nada, y en algún punto es real, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos? Los chicos no tienen la capacidad de poner las reglas en el hogar, porque están en plena constitución psíquica, construcción de su personalidad, no tienen los recursos que sí tenemos los adultos para poder marcar los límites, para poder contenerlos en esas crisis y bordearlos con límites claros, porque se desbordan justamente porque no hay límites. Bueno, ahí continuamos. La verdad es que... nos dio algunos tips, pero la verdad es que es un tema que no nos alcanzarían ni 3 programas para tratarlo a fondo, porque sin duda alguna es una temática delicada. Sí, vos sabés que yo, después usted lo convoca al alumno para que hable. Pero lo que quería decir yo es que a mí particularmente me encanta hablar con los jóvenes. Me encanta intercambiar opiniones, respetándolos, así como hablábamos afuera del aire respecto de las relaciones interpersonales y todo este tipo de cosas, todos los que nos trajo aparejado el celular. No sé por qué la gente grande no lo hace. O sea, yo creo que hay que tener un acercamiento. Yo en mi escuela, por ejemplo, muchas veces dejaba 10 o 15 minutos la clase, digamos, para conectarme. Claro. Bueno, había quedado una respuesta pendiente de Maxi. Sí, claro. Sí, bueno, yo así un caso particular de bullying no tuve, por suerte, gracias a Dios. Tampoco capaz alguna cargada así más de chico. Pero lo que sí, digamos que me malacostumbré, digamos, que no es malo, digamos, pero me malacostumbré a ser muy empático porque desde chico tuve compañeros, en primaria tenía un compañero que tuvo depresión, tuvo muchas situaciones y en una situación me dijo que le ayudé mucho. Y así me malacostumbré, digamos, a ayudar mucho a los demás y ahí me di cuenta de que hay muchas situaciones que a veces no es ni bullying y una persona puede estar pasando por una situación que nosotros desconocemos. Y vulnerable. También, ¿cómo? Vulnerable, de vulnerabilidad. Sí, hay mucha gente que no solo que pase la situación, sino que no tiene nadie con quien hablar, capaz no tiene una familia presente, así, y un amigo le puede salvar la vida literalmente al otro, solo por hablar. Y también creo que está bueno eso de cada uno tratar de, a veces más allá de la charla general con un amigo, de lo que hacen todo el día, también preguntarle cómo le va, o ni siquiera algo tan específico, puede arrancar por ahí y tu amigo, digamos, puede ir por ahí y puede sacar el tema. Así como las palabras negativas se reciben de forma fuerte, como dice Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentís? Puede cambiarle el día a una persona. Hay gente que no puede a lo mejor expresar sus sentimientos físicamente o esconde ese malestar en otras cosas. En este caso, por ejemplo, en la actualidad se puede llegar a esconder ese malestar en esta broma, en estos chistes. O otras personas pueden buscar otros recursos, otro tipo de humor, puede buscar molestar a alguien más, puede buscar desquitarse con el profesor. O sea, lamentablemente se busca ante un envío negativo hacia uno, una respuesta negativa hacia los demás. Entonces, como se puede recibir de mala forma algo malo y que sea muy grave, algo bueno se puede recibir igual pero contrario. O sea, se puede tomar como dar a pie, como dije hoy, pero para algo positivo, para algo mejor. Un cortito, nada más. Hablamos de la relación de ustedes con los profesores y con el resto de la comunidad educativa. Con los padres, ¿cómo es la relación? Cortito, porque nos tenemos que ir. ¿Y con los ¿Ustedes padres? qué creen, digamos? O sea, más allá de la relación de ustedes con sus padres, en general, ¿los chicos se relacionan con sus padres hoy? Y es totalmente relativo, porque a pesar de que algunos sí se relacionan, yo creo que falta mucha atención hoy en día de parte de los padres para mucha gente. Sí, o sea, yo tengo compañeros, amigos, así que prácticamente es como si tuvieran una vida separada de sus padres, porque más allá de que se manejen solos, muchas veces arreglan sus problemas con sus amigos, entre ellos, y ya está, y es como que no... Pero a veces es por elección propia, incluso, no porque sus papás no quieran. Sus papás no quieren. Claro. En realidad, los papás siempre tienen Claro, que los tratar papás de siempre quieren. acercarse. Por eso no es que sus papás no quieran, sino que es como que se aíslan a veces. Tengo el caso de un compañero que muchas veces, por ejemplo, se juntaba así y a lo mejor le decían para ir en bici hasta al aeropuerto y no quería ir. Y ahí el papá, incluso con los amigos ahí, le decía, vamos, anda con tus compañeros, y él se aislaba. Entonces muchas veces ni los papás pueden
Saber. Influir en el hijo, Claro, influir claro. en el hijo. Ujú. Muchas veces está con la mentalidad de que es él y él va a arreglar su problema, digamos. Bueno, chicos, Bueno. muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un placer y ya pasé la prueba. ¿eh? No, y a veces, ¿sabe qué? Pasé la prueba porque en la facultad, al menos a mí, no me enseñaron a entrevistar a tu hijo. Y hoy la pasé a la prueba. ¿eh? Bueno. No, es importante decir que a veces de situaciones que no son, o de charlas o de reportajes que no son con profesionales, uno aprende mucho, ¿eh? Y Así es. qué mejor que escuchar a los chicos que están insertos, digamos, en este momento. Y más de en esta problemática. generación que vino con otro chip, Sí, sí, sin sí, duda seguramente. alguna. Bueno, nos tenemos que despedir, obviamente. ¿Qué dice nuestra productora? No alcancé a Sí, escuchar. un mensaje para los padres, que fundamentalmente...